Acabamos de ver La Gracia de Paolo Sorrentino, que puede ser uno de los mejores directores, o quizás el más interesante de Italia, sobre todo de la actualidad, ¿no? Porque Italia en el cine ha dado muy buenos directores, pero Paolo Sorrentino cada película pues recuerda el estilo tan característico que tiene este país. Es que sea muy parecido a Federico Fellini, a estos directores del surrealismo y del neorrealismo italiano, sobre todo en los años 60 y 70, pero que ha conseguido tener su sello con toda su filmografía, porque quizás lo que le distingue a Paolo Sorrentino de los demás es que muchas de las escenas oníricas o surrealistas que estos te ponían en sus películas, pues eran precisamente eso, ¿no? Eran cosas que no estaban sucediendo realmente, que eran quizás representaciones de sueños, metáforas visuales, ¿no? Pero en el cine sorrentino no. En el cine, por ejemplo, de Sorrentino, si tú ves a un robot caminando, por muy extraña que parezca la escena, efectivamente está ocurriendo, ¿no? Y ese creo que es el sello interesante del autor, que tienes escenas muy rocambolescas, tiene un militar tocando el violín de repente, tiene muchas cosas anacrónicas, pero que tienen sentido y que están ocurriendo, que forman parte de este universo también tan peculiar que tiene este director. Y sobre todo porque su cine es muy único, ¿no? Si no te gusta su estilo, si no te gusta su lentitud, sobre todo a la hora de contar las historias, que son, digamos, pequeñas piezas, pequeñas escenas que no tienen mucho que ver con otras, pero que van cobrando sentido y forman lo que es el espíritu de la película, ¿no? Es un director quizá muy único en ese aspecto, porque si no te gusta sobre todo estas escenas lentas y pausadas y que tú no entiendas muy bien lo que está pasando, si no disfrutas de esa falta de conocimiento, esa falta de datos para entender la historia, pues muy posiblemente no entres en ninguna de sus películas, ¿no? Eso es el caso de esta última obra de La Gracia, que quizá puede ser lo más parecido a una secuela que puede tener la que yo creo que es su mejor obra, que es La Gran Belleza, la que puede ser una de las mejores películas del siglo XXI, ¿no? Y quizá es muy parecida a esa obra porque también está protagonizada por Tony Servillo, que calca un poco al James Gambardella de La Gran Belleza, ¿no? Este James Gambardella que siempre paseaba lentamente con las manos detrás, muy parecido a Marcello Mastroianni, y que siempre interpreta a una persona observadora, un caminante que va vagando por estos escenarios surrealistas de Roma y que va analizando, y esa digamos que es la conexión que tiene el espectador, porque el espectador va a seguir a este personaje que es muy hermético, quizás puede parecer un poco aburrido, ¿no? Él mismo se llama Gris, una persona que quizás no está viviendo plenamente, sobre todo porque ha tenido una pérdida, uno de los mayores pilares de la trama, ¿no? Que él ha perdido a su esposa y está pues constantemente pues recordándola, y que mientras añora a su esposa pues también se descubre una subtrama como que la esposa le ha sido infiel, y esto que al principio pues puede parecer importante pues luego se va tornando incluso en cosas de comedia, ¿no? Porque el personaje se obsesiona tanto, ¿no? Que sospecha prácticamente de todo, de sus amigos, y esto hace sobre todo que la película sea una película sobre la duda, ¿no? Porque también se habla del tema de eutanasia, sobre todo del tema legal y moral también. La película tiene una reflexión, una de las frases que se dice es de quién son nuestros días, es decir, nuestra vida a quién le pertenece, ¿no? Son, digamos, esta sensación de que no se está completo, por ejemplo, si te falta alguien o algo. La película habla sobre todo de eso, ¿no? De este vacío que deja, porque siempre se juega con la duda de qué es lo que verdaderamente siente este protagonista. No se sabe si en realidad la añora, no se sabe si en realidad sospecha sobre la aventura que ha tenido con un amante que no conoce, y es un personaje muy hermético, también muy característico del cine de Paolo Sorrentino, que también en esta película pues quizás ridiculiza un poco esta introspección de la que él es tan famoso, ¿no? En La Gran Belleza era un personaje quizá también muy hermético, pero que sí es verdad, cierto que tenía esta elegancia, que tenía esta facilidad para reírse de sí mismo. En esta no, ¿no? En esta es un protagonista totalmente no abatido, pero sí triste, ¿no? Pesadumbroso, que en esta digamos es la antítesis de ese James Gambardella de La Gran Belleza, pero que sigue con el mismo espíritu, con este mismo ADN, porque obviamente son actores y directores que han trabajado juntos durante mucho tiempo, han trabajado en El Divo, han trabajado en Silvio y los otros, en La Mano de Dios también, sí. Es una colaboración muy larga y esto hace que los dos se tengan muy calados entre ellos y hacen que estos personajes pues sean tan distinguibles, ¿no? Pero a la vez en esta película creo que le consiguen dar ciertos matices distintos que no lo habían hecho en otras, porque sobre todo en esta última película el espectador no sabe si en realidad el protagonista está introspectivo, no sabe si está meditando o si siquiera se está pensando. Lo único es que le vemos pasear y deambular por estos pasillos, por estas series, por estas escenas tan inconexas, muy típicas del cine de Sorrentino. Un sello muy característico de este cineasta es que utiliza la música de una manera muy contraria a lo que uno espera ver, ¿no? Porque en muchas películas pues te ponen los temas que están acorde a lo que se ve en pantalla, pero este director sabe mucho explotarte el tema de la música para crear estas escenas tan oníricas, porque te pone música de muchos géneros, muy dispares a lo que está ocurriendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, hay una escena tan sencilla
como que el presidente está esperando la llegada de otra figura política en el patio, ¿no? Es una escena que a simple vista pues no tiene muchos alardes, pero Paolo Sorrentino decía hacerte esta escena pues en una secuencia que creo que dura 4 o 5 minutos a cámara lenta, con música electrónica, con una lluvia torrencial a cámara lenta, que el político se cae, los demás no intentan ayudarle, los que intentan ayudarles pues se les abre el paraguas, la cara del protagonista preocupado sin saber si ayudarle o no, y son estas escenas que rozan sobre todo el surrealismo, pero que están muy en línea también con lo que es la comedia y que son siempre las escenas más recordadas de la película. Así en definitiva, pues si os gusta el cine de Sorrentino, si os gusta sobre todo La Gran Belleza, que yo creo que es la obra a la que más se le parece, las otras siguen teniendo este mismo espíritu, pero creo que La Gran Belleza en este tema de observar la vida, ¿no? De reflexionar sobre ti mismo y sobre el tiempo pasado y el presente y el futuro, pues creo que es la obra que más se le parece, sobre todo si te gusta este estilo de cine. Si no te gusta es muy difícil que no entres, pero que yo creo que aunque no te guste pues es interesante siempre ver películas que no son de tu estilo, porque siempre te hacen estimular y quizás si no te gusta pues precisamente sea la primera película que te guste.